Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros y vamos a considerar rápidamente en el día de hoy el consejo de la palabra del Señor. Hoy llegamos al último estudio en esta serie del Evangelio de Marcos. Hoy sería el estudio número 80 y hemos ido verso a verso, gracias al Señor, por un par de años estudiando este Evangelio precioso del siervo del Señor Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a considerar juntos, así que abre tu Biblia por favor en Marcos, allá en el capítulo 16. Vamos a leer desde el verso 14 en adelante. Acompáñame con tu Biblia abierta en el Evangelio de Marcos, allá en el capítulo 16, verso 14. El texto dice lo siguiente: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. Y él les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y el texto dice, finalmente, amén. En el estudio anterior les decía que en los manuscritos más antiguos, el libro de Marcos concluye abruptamente en el versículo 8, y desde el verso 9 en adelante se considera que esta porción no pertenece a los dos documentos más antiguos que nosotros tenemos acerca de copias de los evangelios. Es por eso que dentro del círculo de los eruditos hay contradicción entre pertenece o no pertenece al canon bíblico. En el estudio anterior les decía que desde el verso 9 en adelante, toda la narrativa concuerda y armoniza con los evangelios y armoniza también con la trayectoria del libro de los Hechos. Algunos padres de la iglesia en los primeros siglos, ellos comentaron estos versículos y también hicieron énfasis en las diferencias que habían. Quiero citar para ustedes hoy una posición diferente, que es la posición de Warren Wiersbe. Él dice lo siguiente, voy a leer para ustedes. Algunos eruditos y evangélicos no concuerdan respecto a la autenticidad de los versículos finales del Evangelio de Marcos. Algunos creen que son parte del texto original, mientras que otros piensan que fueron añadidos por algún otro autor como resumen, debido a que el texto original se perdió. Es difícil creer que una parte de las escrituras inspiradas pudiese perderse y otra que quedar. Y de esta forma Warren Wiersbe argumenta que hay evidencia histórica para sustentar el comentario de estos versículos. Me sumo también a Warren Wiersbe en el sentido de que esta porción no se aleja de la enseñanza y de la armonía de lo que ocurre en los demás evangelios y también en la trayectoria del libro de los Hechos. Así que quiero comentar para ustedes rápidamente qué podemos observar de la comisión del siervo a sus discípulos, haciendo esta salvedad que encontramos un par de versículos controversiales en esta porción, y que lamentablemente hay una línea de pensamiento que ha mal interpretado, especialmente el verso 17 y el verso 18. Así que vamos a considerarlo bajo el tema: ¿qué observamos de la comisión del siervo a sus siervos? ¿Qué podemos observar acá? Lo primero que podemos observar en el versículo 1, en el versículo 14, tiene que ver con la crítica que va a hacer nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ya que el texto dice: finalmente se apareció a los 11 mismos. Recordemos, y la narrativa de los evangelios nos hace ver que Jesucristo aparece, María Magdalena, luego otros discípulos, no están todos los discípulos camino a Emaús, y ellos van dando testimonio de que lo han visto resucitado. Dice el verso 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. Esta expresión, los 11 mismos, es para referirse a los apóstoles. Tras varias apariciones, Jesús ahora se presenta junto a todos sus discípulos.
discípulos. Y estando ellos sentados a la mesa, hay una localidad, hay un punto definido, incluye también ahora el incrédulo Tomás. Y les reprochó, dice el verso 14, es por eso que vemos la crítica de Jesús a sus discípulos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. La incredulidad de los discípulos está basada en la dureza de su corazón, que en cierta forma es la raíz de todos nuestros males. ¿Recuerdas cómo Jeremías nos dice que es engañoso el corazón y perverso más que todas las cosas? Y les reprochó su incredulidad y dureza del corazón, porque no habían creído a lo que les habían visto resucitado. No fueron capaces de creer el testimonio, en primer lugar, diría yo, de del pronunciamiento del Antiguo Testamento. A través del Antiguo Testamento vemos a un Redentor, vemos a un Salvador, vemos las profecías del Antiguo Testamento de cómo el Mesías muere, resucita, lo vemos en Isaías, en el capítulo 53. No creyeron a las predicciones de Jesús. En reiteradas oportunidades Jesús les dijo que era necesario que fuese a Jerusalén, padecer, ser muerto, sepultado y resucitar. Y no creyeron a la proclama de los testigos basado, primero, en la experiencia, ellos lo vieron, y en segundo lugar, en el envío. Jesús les manda un mensaje a los discípulos diciéndoles, he resucitado y los espero más adelante. Es por eso que vemos acá la crítica de Jesús hacia sus discípulos. Veamos ahora, verso 15 y 16, la comisión de Jesús a sus discípulos. Primero vemos la crítica, les reprochó su incredulidad. Y es interesante que al observar el capítulo 16 de Marcos, vemos verso 11, no creyeron. Verso 13, ni aun a ellos creyeron. Verso 14, su incredulidad. Vemos ahí repetida, el énfasis repetido en la incredulidad de los discípulos. ¿Qué incredulidad? A los pronunciamientos del Antiguo Testamento, a las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, a la predicción de Jesús y a la proclama de los testigos. Vemos ahora que a pesar de esta incredulidad, a pesar de esta dureza de corazón de los discípulos, ellos van a recibir una comisión. Verso 15-16, la comisión de Jesús a sus discípulos. Vemos esta comisión en dos aspectos importantes. En primer lugar, en un mandato, y en segundo lugar, en una identificación pública. Y les dijo, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos ese versículo como la gran misión. Aquí vemos el mandato. La gente debe oír el evangelio para que haga una confesión de salvación. ¿Recuerdas Romanos capítulo 10, verso 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Por lo tanto, ahí vemos una proclama de confesión. Vemos ahí una proclama de salvación, si confesares con tu boca. Pero en los mismos versículos del 11 al 15, Pablo argumenta cómo van a confesar si no hay quien les predique, cómo creerán sin haber quien les anuncie, cómo predicarán si no fueren enviados. Tiene por lo tanto que ver acá con esa gran misión, el gran mandato que vemos en verso 15. Les dijo, id, el imperativo por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Vemos un cuadro interesante en el libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis vemos que de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, hay una confesión pública del Mesías, del Rey, del Cordero. Eso significa que tenemos una misión de llevar el evangelio, se le llama un ministerio transcultural, y vemos acá este envío de parte del Señor a los discípulos. Ahora, es interesante que las personas deben oír el evangelio y deben responder positivamente al llamado del evangelio. Pablo dice, y tú conoces el texto en Efesios capítulo 1, verso 13, que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. La comisión de Jesús a sus discípulos
tiene que ver con ese gran mandato que nosotros hemos recibido. Ahora, este mandato lo vemos en todos los evangelios, lo vemos en el gran ejemplo de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo. El evangelio tiene que ser anunciado y usted y yo somos responsables de llevar la palabra, el evangelio de Cristo Jesús. Llevar el evangelio es el mensaje de redención, es el mensaje de arrepentimiento, es el mensaje de reconocimiento de la obra de Cristo, conocerlo, confesarlo como Salvador, como Señor en nuestras vidas. Esta es la gran misión que usted y yo tenemos. El verso 16 ahora nos hace ver la identificación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Algunos han tomado esta porción para creer que parte de la salvación es el ritual del bautismo. La verdad que veo acá que tiene que ver con la identificación, sencillamente que los que creen se bautizan porque son salvos y los que no creen no se bautizan porque no obedecen al evangelio. Las escrituras nos enseñan que el evangelio es un paso de obediencia y el bautismo es una evidencia externa de una realidad interna. No está enseñando, y es contrario a toda la revelación del Nuevo Testamento, creer que somos salvos por confesar a Cristo y por bautizarnos. De ser así, Pablo hubiese dicho, yo los bautizo a todos. Y Pablo en Corinto dice, yo he bautizado a muy pocas personas, porque el mensaje medular, el bautismo, es la evidencia externa de que yo he confesado a Cristo como mi Salvador personal. En armonía con el resto de la revelación, el hombre, para ser salvo debe arrepentirse, debe reconocer a Jesucristo como su Salvador personal y debe rendir su vida al señorío de Cristo Jesús, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Hemos visto la crítica del Señor. Hemos visto que aún a pesar de esta incapacidad y dureza del corazón, Jesús le hace un tremendo encargo, la gran misión y la gran identificación. Observemos ahora la capacitación de Jesús a sus discípulos y presta atención. Estoy haciendo énfasis en la capacitación de Jesús a sus discípulos, y cuando me refiero a los discípulos me refiero al ministerio apostólico. En primer lugar, los destinatarios. Verso 17. Y este es un texto de mucha controversia dentro del círculo cristiano, y quiero que me sigas en este pensamiento o en esta consideración. Dice el texto, y estas señales seguirán a los que creen. Voy a leer la porción. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Uno hablará nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les harán daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos acá en primer lugar los destinatarios de estas señales o de este creer. Y estas señales seguirán a los que creen. El comentario, el interlineal de Francisco La Cueva, traduce la expresión de la siguiente manera: los que creen. Él dice, más a los que han creído. La Biblia de las Américas traduce, y estas señales acompañarán a los que han creído. Por el contexto, tanto en verso 11 como en verso 20, obsérvalo. Por el contexto, los que han creído no se refiere a todos los creyentes, sino que se refiere a aquellos que depositaron su fe en Cristo Jesús, que están juntamente con Jesús. En otras palabras, se refiere a los 11. Observa el versículo 11. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Quiénes son los 11 mismos? Los apóstoles. Verso 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los apóstoles. Saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando las palabras con las señales que la seguían. Las señales siguieron al mensaje predicado por los apóstoles. En este caso, refiriéndose a los apóstoles, quiero que quienes habían creído en Cristo Jesús, siendo sus seguidores. Aquí vemos en el contexto que ellos fueron incrédulos al mensaje de resurrección, pero están recibiendo una gran comisión y una gran capacitación. Ahora, la polémica y la pregunta surge: esta promesa, porque es una promesa la que vemos acá, ¿es para todos los creyentes o solo para los apóstoles? Y ese es el gran punto en la controversia, si esta promesa es para todos los creyentes o solo para los apóstoles. Como hemos hecho notar, la mejor traducción es que estas señales acompañaron el ministerio de los apóstoles. En otras palabras, el texto diría, ustedes que han creído. La traducción del tiempo presente, como lo tenemos
en Reina Valera 1960, y estas señales seguirán a los que creen, de ser así, de ser una señal continua hacia los creyentes, escúchame bien, todos los creyentes a lo largo de toda la historia deberían manifestar estas señales sin excepción. Todo cristiano debiera manifestar estas señales a través de la historia sin excepción, pero porque todo cristiano es un creyente, ya que el creer acá no es una condición, no es una condición para la acción, sino que es la condición de algunos, en este caso en el contexto. En otras palabras, como comenta Don Fanning, todos los que dicen que son... Don Fanning es el escritor del devocional diario. Él tiene un libro llamado Los dones vigentes y él dice lo siguiente: todos los que dicen que son creyentes pero no manifiestan tales señales no pueden ser creyentes genuinos. Pero el verbo creen está en el tiempo griego auristo y es un tiempo pasado, lo cual puede ser traducido los que han creído. Es decir, el creer ahí no es el requisito, sino que es la calidad de aquellos o la condición de aquellos que recibieron esta capacidad para hacerlo. Vuelvo entonces a enfatizar este versículo en el punto número 3, versos 17 al 18, la capacitación de Jesús a sus discípulos. Los que creen acá no son todos los creyentes, porque si fuesen todos los creyentes, porque el creer acá no es el requisito, sino es la condición de aquellos que están recibiendo esta promesa. Y los que creen son los que han creído, en el contexto, los 11, los apóstoles como señales apostólicas. Y vemos algo más, la dinámica. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Cristo. Ahora, en el nombre de Cristo acá significa bajo su dinámica, bajo su comando, bajo su autoridad, bajo esa capacitación que Él les dio. Observa el verso 20, que el Señor Jesucristo va a asistir al ministerio de ellos con poder, haciendo señales, prodigios y milagros. Ahora, en mi nombre. Y vemos un caso interesante en Pedro, en Hechos capítulo 3, verso 6, después de esa gran predicación en el día de Pentecostés, vemos que Pedro y Juan van al templo y hay un hombre paralítico que les pide una limosna. Y aquí vemos algo interesante en la declaración de Pedro. Voy a citar Hechos capítulo 3, verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y agrega: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesús significa bajo su comando, bajo su autoridad, bajo su capacitación. Quiero aclarar algo. No está citando el nombre de Jesús aquí como que es el nombre de Jesús la clave para hacer las cosas o los milagros. Aclaro que no es por citar el nombre, sino por estar bajo su autoridad, bajo su facultad, bajo su capacitación. Voy a llevarlos a Hechos en el capítulo 19, en el verso 15, cuando vemos a uno de los exorcistas judíos, Esceva, y 7 de sus hijos intentaron, al igual que el apóstol Pablo, tener autoridad sobre los demonios, tener autoridad de echar fuera demonios. Y ellos comenzaron, estos profetas, estos exorcistas, comenzaron también a reprender demonios en el nombre de Jesús. Y el demonio les va a decir lo siguiente, Hechos capítulo 19, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y ellos estaban utilizando el nombre de Jesús para querer echar fuera demonios. A veces se cree que por usar el nombre de Jesús se abren y se cierran puertas como si fuese una palabra mágica, que la verdad no es así. Por el contexto, estos hombres, cuando dicen en el nombre de Jesús, significa en su capacitación especial. No significa que en el nombre de Jesús hago esto, en el nombre de Jesús se abren las puertas. No es como abra cadabra o ábrete sésamo. No es así, sino que en el nombre del Señor significa bajo su comando, bajo su autoridad, bajo su capacitación. Y no son todos los creyentes, sino que en el contexto se refiere a los apóstoles. Ahora, ¿por qué a los apóstoles? Es interesante que cuando Pablo defiende su ministerio apostólico
a los hermanos de Corinto, en su segunda carta, en segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 12, Pablo aclara lo siguiente, que él también es un apóstol. Recuerda que en el capítulo 15, él nos dice que es el último de los apóstoles, como un abortivo, como un fuera de tiempo. Pablo reconoce que es el último de los apóstoles. Y en segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, él dice por qué es un apóstol. Si tú abres tu Biblia en segunda a los Corintios 12, 12, Pablo va a decir, con todas las señales de apóstoles han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo tengo la credencial. ¿Y cuál es la credencial? La dotación que estos discípulos, que estos apóstoles recibieron. Los destinatarios son los apóstoles, la dinámica es bajo el comando del Señor Jesús y la dotación. Lo primero que tengo que mencionar aquí es que estas señales son un paquete. No es una de ellas, sino todas ellas. A través de la historia, quienes han querido imitar o decir yo soy un apóstol, tengo la capacidad, han logrado, por así decir, imitar uno de estos 5, pero la dotación es completa, es el paquete completo, no es una de ellos. Si tú notas bien, en versos 17 y 18, la dotación pasa por 5 señales. En primer lugar, echarán fuera demonios. Esto es parte de la autoridad de sanar. El echar fuera demonios estaba vinculado con el don de sanidad en la iglesia del primer siglo. Hablarán nuevas lenguas. Y tengo que decirles que la palabra nuevas acá es la palabra kainos y no la palabra neo. Usted conoce la palabra neo porque la usamos, por ejemplo, en neonatología, que significa un recién nacido. Un neófito es un creyente recién convertido, nuevito. Pero la palabra que se utiliza acá es la palabra kainos, que podría implicar lo siguiente: serían nuevas lenguas en la experiencia de ellos que las iban a hablar. ¿Por qué la experiencia de ellos? Porque nunca las estudiaron, nunca las aprendieron, fue un don sobrenatural. Y tú lo ves en Hechos capítulo 2, que ellos hablan en 17 diferentes dialectos o lenguajes. Tiene que ver, kainos, tiene que ver con no tener esa experiencia y poder hablar un idioma que nunca fue estudiado, con la finalidad de ser testimonio a la nación de Israel. Primera a los Corintios capítulo 14, versos 20 al 21. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. El único ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es cuando Pablo, después del naufragio en la isla de en una isla cuando ellos aparecen, lo muerde una serpiente. Hechos capítulo 28, versículo 5. Y si bebieren, cuarto lugar, si vivieren cosas mortíferas, no les harán daño. No hay ningún registro en los evangelios o en el libro de los Hechos que esto haya ocurrido. Pero citando a William MacDonald, él dice lo siguiente, que Eusebio, un historiador de la iglesia, atribuyó a Juan y a Bernabé la capacidad esta de que ingirieron cosas mortíferas y no murieron, pero no hay evidencia en el relato escritural. Quinta señal: sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Y es evidente en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles es evidente esa capacidad de parte del Señor en hacer milagros. Ahora, creo que estas señales se dieron, escúcheme bien, en un periodo específico de la historia del cristianismo, en sus primeros años, ya que la razón principal de estas señales era confirmar el mensaje de los mensajeros. En otras palabras, era una señal de credencial, que estos hombres eran representantes de Cristo en la tierra, con autoridad apostólica, con una revelación directa para dejar para nosotros la doctrina que es el fundamento de las enseñanzas de los cristianos. En Efesios capítulo 2, verso 20, Pablo afirma que nosotros estamos sobre Cristo, la principal piedra del ángulo, y sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles. Ellos brindaron las bases doctrinales de la fe cristiana. Al estudiar el verso 20, como lo vamos a mirar al final, vamos a ver cómo el Señor confirmó el ministerio de ellos, porque fueron hombres especiales, capacitados de forma especial, con una misión especial: ser receptores de una nueva revelación, la cual era introducida mediante sus escritos
para ser preservada mediante la inspiración divina como la palabra de Dios. Hemos visto en esta porción en la comisión del siervo a sus siervos, la crítica que Jesús hace a sus discípulos, la comisión de Jesús a ellos, la comisión del mensaje y la marca distintiva, el bautizarse como identificación pública de creer en Cristo Jesús, la capacitación de Jesús, estos dos versículos, versos 17 y 18, por gramática, por exégesis, por el contexto, se refiere, los destinatarios son los apóstoles, la dinámica es en nombre de Jesús, bajo su comando, bajo su dirección, y la dotación son 5 señales y no una de ellas, un paquete completo. Mira conmigo ahora la culminación del ministerio terrenal de Jesús. Al mirar el verso 19, muy escuetamente, muy sumariamente, encontramos en este relato lo siguiente. Y el Señor, después que les habló, fíjate, fue recibido arriba en el cielo. Eso es como se cierra, concuerda con el Evangelio de Lucas, con el final de Mateo, de Lucas, de Juan, y con la narrativa principal del libro de los Hechos. El Señor después que les habló. Lucas nos dice que Jesús estuvo con sus discípulos por 40 días. Leo Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, de su resurrección hasta su ascensión, pasaron 40, y Jesús estuvo de esos días, 40 días con sus discípulos, dándoles una conferencia personal, hablándoles de las verdades que ellos comunicarían al mundo entero. Dice Marcos, y el Señor, después que les habló, y es interesante en la narrativa de Marcos, cómo él se refiere a Jesucristo, el Señor, que es la primera vez que hace esta mención. Es por eso que algunos concuerdan que esta porción fue posiblemente fue añadido por algún copista en algún momento, porque Marcos no va llamando a Jesucristo Señor en su relato, aunque Jesús es Señor, entiéndase eso. Fue recibido arriba en el cielo. Pablo, bajo la revelación divina, nos dice lo siguiente en 1 Timoteo 3:16, que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. El Padre le recibió exaltándolo hasta lo sumo por su obra consumada. Lucas nos relata el momento histórico. ¿Cuándo fue eso? En Hechos capítulo 1, verso 19, verso 10 y 11. Dice el verso 10, Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, porque fue alzado arriba al cielo y desapareció, y se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como la habéis visto ir al cielo. Imagínate, Jesús comienza a ascender. Poco a poco los discípulos, boquiabierta, comienzan a mirar al Señor. Ya aparecen 2 mensajeros y le dicen: hey, de la misma forma que ha ascendido al cielo, en algún momento Él hará su retorno visible a esta tierra. Y de este punto se pone fin al ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, dándose inicio ahora a un nuevo ministerio, la intercesión que Él hace ante el trono de Dios. Ahora, volviendo al Evangelio de Marcos, Marcos escuetamente nos dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ese sentarse tiene que ver con una posición de honor y de poder, donde a la vez hoy intercede por nosotros y está a la espera de su manifestación gloriosa sobre esta tierra. La comisión del siervo a sus discípulos. Vemos la crítica de Jesús a sus discípulos, verso 14. Hemos visto la comisión de Jesús a sus discípulos, 15, 16. La misión, el distintivo, los que creen se bautizan. Hemos visto la capacitación a sus discípulos, los destinatarios, los 11, los apóstoles. Segundo lugar, la dinámica bajo la autoridad y el comando de Cristo Jesús. Y la dotación, 5 señales. El libro de segundo a los Corintios y Hebreo dice que el ministerio de ellos serían señales, prodigios y milagros, una terna que hace distinción específica a los discípulos o a los apóstoles. Verso 20, observa conmigo ahora en quinto lugar la confirmación al ministerio apostólico. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los 11, los apóstoles, saliendo,
predicaron en todas partes. Vemos la obediencia a la gran misión. Lucas va a decirnos lo siguiente en su narrativa, en el verso 1, en el capítulo 1, versículo 8, que ellos fueron testigos de Jesús. Jesús les dijo, serían capacitados y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el término testigo significa mártir, que están dispuestos y estuvieron dispuestos a dar su vida, su sangre, por el mensaje, el testimonio que ellos llevaban. Verso 20 dice, y ellos, los apóstoles, saliendo, ¿qué hicieron? Pronunciar, proclamar, llevaron el mensaje, ir y predicar, es el mandato, toda criatura, ayudándoles o asistiéndoles el Señor y más, aún más, y confirmando la palabra con señales que le seguían. Y el texto dice amén. Confirmando, este es interesante, es la asistencia personal de Cristo en el ministerio de los apóstoles porque ellos llevaron el mensaje. Hechos capítulo 5, verso 12 dice algo interesante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El escritor de la carta a los hebreos, que recibe un mensaje ya, al igual que como dice el verso 20, confirmado, el escritor que a los hebreos, que no es un apóstol, él dice lo siguiente en el libro a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. ¿Y cómo escaparemos? Voy a leer Hebreos capítulo 2, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, dice el escritor, no fue confirmada, la misma palabra de Marcos 16, verso 20, no fue confirmada por los que oyeron. Esto se refiere, los que oyeron son los apóstoles, son los 11, son los testigos. Verso 4, testificando, demostrando, asistiendo, Dios juntamente con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lo oyeron, los 11. ¿Cómo los asistió el Señor? ¿Cómo confirmó el Señor la autoridad de ellos? Ahí lo dice el versículo 4, con señales. ¿Qué más? Prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo a su voluntad, como lo vemos en el libro de los Hechos. Puedes comparar Hechos capítulo 8, cuando Pedro y Juan van a Samaria para poner las manos sobre los creyentes. Vemos acá señales, prodigios y diversos milagros. Las mismas credenciales que Pablo citó en 2 Corintios 12:12. Y quiero leer para ustedes otro texto más, Romanos capítulo 15, versículo 9. Con potencia de señales, prodigios y el poder del Dios, con potencia de señales, prodigios y el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo nuevamente en Romanos capítulo 15, verso 19, está afirmando su autoridad apostólica. Ahora, presta atención. La única excepción en el Nuevo Testamento de creyentes que hicieron milagros fueron Felipe, Esteban y Ananías. No vemos a otros creyentes haciendo milagros. No hay evidencia histórica de que otros creyentes estuvieron haciendo milagros, salvo los apóstoles. Ahora, ha de quedar claro que este don, al igual que el de los dones de señales, está limitado al tiempo de inicio, de hacer milagros, está limitado al tiempo de inicio de la infancia de la iglesia. Y es evidente, escúchame bien, y es evidente que al final del ministerio de los apóstoles no pudieron curar a todos los enfermos o todas las enfermedades. Voy a citar. Pablo no pudo sanar a Epafrodito, Filipenses capítulo 2, versos 25-27. En 2 Timoteo 4:20 no pudo sanar a Trófimo. En 1 Timoteo 5:23 no pudo sanar a Timoteo. Recuerdas que le recomienda, bebe un vaso de vino por causa de tu estómago. No le envió un pañuelo con una oración. No hizo un milagro, no hizo una declaración, no hizo una convocación, no hizo una declaración, como algunos enseñan, declare y sea sano. Pablo mismo no pudo sanarse. ¿Por qué? Y cierro toda esta serie con esta consideración final acerca de estos dones de señales. ¿Cómo curaban los apóstoles? ¿Cómo curaron ellos? Primero, en forma similar a la de Cristo, mediante una palabra o un toque. Curaban instantáneamente, curaban totalmente, curaban a todos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos.
Primero, ¿cómo curaban los apóstoles? En forma similar a la de Cristo. Sin precedentes antes ni después. Las sanidades que vemos en los hechos son increíbles, jamás repetidas a través de la historia de la iglesia. En forma directa sanaron ellas a través del ministerio de los apóstoles, con la excepción de Esteban y Felipe. Y ocurrieron no en respuesta a la oración, sino por el mandato directo de los apóstoles. Pedro le dice al hombre paralítico, no tengo plata ni oro. Levántate en el nombre de Jesús y ya está. El fin era, estas señales, esta capacidad, el fin era confirmar el mensaje y solo secundariamente el beneficio de aquellos que fueron sanados. No había fracaso ni decepción. No dependía de la fe de los curados, sino de la autoridad de aquellos delegados, los apóstoles. Ahora, otra cosa importante de las características de los milagros tiene que ver que siempre los milagros que vemos en las Escrituras fueron hechos en periodos de tiempo limitados. En el Antiguo Testamento tenemos en el año 1441 a Moisés y a Josué. Luego en los 870 tenemos a Elías y a Eliseo. Y luego no hay más milagros hasta el tiempo de Cristo, el año 30 después de Cristo, que es Cristo y los apóstoles. El último milagro que encontramos en el Nuevo Testamento se registró en el año 58 después de Cristo, capítulo 28, y fundamentalmente advierte acá, y lo que vemos acá es interesante, que cuando llegamos al último libro, el libro de Apocalipsis, en el 96, no vemos ningún registro de milagros. Desde Hechos capítulo 28 hasta que se cierra el libro del Apocalipsis, no hay relatos de más milagros. ¿Por qué? Porque el mensaje poco a poco fue confirmado. Fueron hechos mediante un grupo limitado de personas, Cristo, los apóstoles, y fueron realizados con propósitos limitados. ¿Cuál fue la finalidad? La finalidad era dar una señal, una credencial de que estos hombres, estos apóstoles, eran representantes de Cristo, porque Dios confirmaba con señales. Pero déjame decirte algo, que a pesar de que es un ministerio de confirmación, es un ministerio limitado, porque Jesús manifestó señales y no creyeron a las señales. Jesús resucitó a Lázaro, y los judíos, ¿qué quisieron hacer con Lázaro? Matarlo de nuevo. Es decir, que fueron insuficientes las señales para convencer a la gente. En conclusión, mis queridos, la comisión del siervo a sus siervos. Vemos acá la crítica que hace, la comisión, la capacitación, la culminación del ministerio terrenal y la confirmación al ministerio de los apóstoles, Hechos 20, con señales, prodigios y milagros, en un periodo que aún no había Biblia, que aún no teníamos Nuevo Testamento, pero hoy ya tenemos la palabra del Señor. Y de esta forma cerramos este interesante estudio del Evangelio de Marcos. Si tú quieres repasar los temas, puedes ingresar al canal de YouTube en ICDG Australia, y ahí puedes buscar en el playlist, o puedes buscar en la lista de series, puedes buscar el Evangelio de Marcos, el siervo de Jesús, y te encontrarás con 80 temas, donde estudiamos, por la gracia del Señor, el Evangelio de Marcos, versículo a versículo. Es mi oración que esto haya sido de bendición en su vida espiritual, ya que mientras más conocemos a Cristo Jesús, más podemos amarle y más podemos servirle, porque no podemos servir a quien no conocemos. Gracias por haberme acompañado durante esta travesía del estudio del Evangelio de Marcos. Dios mediante, próxima semana comenzamos con un nuevo estudio. Acompáñame en oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado. Y te pido, Señor, que la explicación de hoy no solamente sea una teoría fundamental o fundamentalista, sino que traiga convicción, Señor, a nosotros. Porque qué lamentable es hacer promesas, condicionar a Dios de que haga algo cuando no nos ha capacitado o no nos ha autorizado para hacerlo. Ayúdanos a sujetarnos, nuestro espíritu, nuestra actitud, a la autoridad de tu palabra, y añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy. Pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.